Escuchando el video de la semana pasada me surgieron un par de dudas. Eh, Creo yo porque soy ignorante en varios temas y, digamos, me gustaría poder entenderlos un poco mejor. Em, lo primero que me llamaba mucho la atención es que la economista Del video que del pasamos, video, sí. sí, eh, planteaba que la deuda del FMI se tendría que rediscutir. Y a mí me surge la duda desde el que está planteando que no hay que pagarla, que hay que pagarla pero extenderla, si se extiende, perdón, si se extiende, ¿no es perjudicial o de qué forma podría ser que eso pueda ayudar? A ver, tiene varios aspectos tu pregunta. Lo primero es entender qué papel juega la deuda, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. No es una deuda cualquiera. Eh, el Fondo Monetario Internacional es un organismo de sumisión de los países en desarrollo a el plan estratégico de Estados Unidos. O sea, no es un, un banco financiero cualquiera. El Fondo Monetario te presta con, con condicionamientos. Y esos condicionamientos son de el tipo de política que vos podés desarrollar. Entonces, por eso es que todos los gobiernos de derecha siempre nos metieron en el Fondo Monetario, siempre nos metieron en una deuda, porque es la manera de asegurarse que Estados Unidos a partir de ahí controle el desarrollo del país. Esta última deuda, la que sacó Macri, además es especial. Primero porque es muchísimo más alta que lo que el Fondo Monetario nos podría haber dado. Porque el Fondo Monetario tiene unas reglas internas que dicen que según la importancia de la economía del país, tiene un tope de préstamos. Argentina, por la importancia que tiene dentro del concierto de naciones, en el momento que le dieron el préstamo no le podrían haber dado más de 20.000 millones y le dieron 54.000 millones, de las cuales se tomaron 45, pero le habían dado 54. O sea, era un préstamo especial, incluso violando las reglas del mismo Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno argentino de ese momento, Macri, al tomar esa deuda, también violó reglas internas del Estado Nacional. De hecho, no pasó por el Congreso, no hubo un decreto. Ahora, en estos días, justamente se está denunciando desde la Procuración del Estado, del ente que controla los actos de los gobiernos, se está denunciando en este momento que el gobierno de Macri firmó un decreto para sacar esa deuda después que la deuda estaba otorgada. O sea, como para cubrir la forma, pero lo hicieron todo como un entente político. Primero esa cuestión. Segundo, la deuda tal como está dada es imposible de pagar. Y eso lo sabe el Estado argentino y lo sabe el Fondo Monetario Internacional. Porque el problema del Fondo Monetario no es cobrar la deuda, es a través de la deuda mantenernos sojuzgados. De hecho, hubo una renegociación que hizo el gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández con Guzmán como ministro de Economía, que aparentemente era una forma de hacerla pagable. En realidad lo único que hizo fue postergar los pagos un poco más adelante. Ahora, cada vez que llega un vencimiento tenés que renegociar con el fondo cómo te prorroga plazos. Y cuando te prorroga plazos te pone condicionamientos. Te pone condicionamientos de soberanía.
No viene a decirte cómo tenés que hacer para pagar. Viene a decirte qué tenés que hacer para que ellos te sigan aguantando la deuda. Entonces te dicen que tenés que bajar jubilaciones, te dicen que tenés que hacer una reforma laboral para permitirle a las empresas tener más libertad de despedir gente o de quitar derechos. Te viene a decir lo que tenés que hacer con los recursos naturales. Entonces, lo que dice esta economista que pusimos en el video es que dada la situación de que es imposible pagar en los términos que está hecha el acuerdo, hay que hacer una renegociación primero. Ahora, ¿qué tipo de renegociación va a depender del tipo de gobierno, de la decisión política? Hay gente que pensamos que la renegociación debería hacerse incluso discutiendo la legitimidad de esa deuda y poniendo al fondo en las condiciones de ser, hacerte cargo que hiciste algo ilegal. Por lo tanto, nosotros te vamos a pagar la deuda. Pero primero tenemos que investigar a dónde fue ese dinero. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Por qué se dio tanto dinero? Y te pagaremos lo que realmente es legítimo. Eso pensamos una parte. Hay otra gente que dice, bueno, ya está, la deuda está, la tomó el Estado argentino, aunque haya sido otro gobierno, hay que ver cómo la pagamos, pero aún esos dicen, hay que encontrar una forma de renegociar para que nos dejen crecer, para que le podamos pagar una vez que desarrollemos el país. Bien, eso es de lo que habla esta chica en el video y que de alguna manera deja abierto. Ella no se define por ninguna de las posturas, pero dice claramente que sin renegociación no hay Estado posible. Me parece que esto, bueno, en el video anterior planteabas que es una oportunidad histórica. ¿Por qué te parece que es histórica la oportunidad? ¿Por qué no se dio antes? A ver, digo oportunidad histórica en el sentido que en función de lo que se defina hoy hacer, por ejemplo, con la deuda, porque según lo que vas a hacer con la deuda, estás definiendo qué vas a hacer con el litio, qué vas a hacer con el agua potable, qué vas a hacer con Vaca Muerta, qué vas a hacer con el desarrollo productivo del país. Y eso va a definir un rumbo u otro. Digo oportunidad histórica en el sentido de que es una encrucijada desde donde salimos hacia un país que recupere autonomía de decisión, y ahí hay un gran tema en la negociación de la deuda, que recupere capacidad de proponerse un modelo de desarrollo que nos incluya como país. Por ejemplo, no es lo mismo vender el litio como se está vendiendo hoy, que sacan simplemente la materia prima, y la mayoría son empresas extranjeras, la convierten en carbonato de litio, que es una mínima industrialización, y venden eso. Y de eso dejan el 3% a las provincias. Que si el Estado decidiera convertir el litio en un recurso estratégico, que tomara decisiones soberanas sobre ese recurso y dijera, el litio tiene que quedar en Argentina y se tiene que, no quedar en Argentina, sino que se tiene que procesar en Argentina. Y no solo convertir en carbonato de litio que se lleva para que después las baterías de los coches las hagan en otros lugares, en los países de las casas matrices de las empresas extranjeras que lo están sacando, sino que las baterías se hacen en Argentina, el desarrollo tecnológico se hace en Argentina, incluso los automóviles eléctricos, que dentro de 10 años son los automóviles que va a haber en todo el mundo, se hacen en Argentina. No es lo mismo vender automóviles que vender carbonato de litio. El precio no es el mismo y el desarrollo tecnológico y la mano de obra que implica es un modelo de país. El otro modelo, hacia el otro lado, es lo que quiere la derecha, es sigamos vendiendo carbonato de litio como vendemos soja, como vamos a vender gas
como vamos a vender territorio, como se está vendiendo aquí en el sur, por ejemplo, a los millonarios, como vamos a vender turismo de lujo para algunos, y el resto del país, ¿qué hace? Por eso se suele decir que la derecha tiene un modelo para 10 millones de habitantes. El tema es qué hacemos los otros 37 millones. Ahí, en ese sentido, es una oportunidad histórica y se está definiendo, te diría que en estas elecciones. Porque si gana un gobierno popular, fuerte, con el apoyo de la mayoría de la gente, con la mayoría de la gente entendiendo estas cosas, por esto hacemos esto modestamente, porque lo imprescindible es que la gente común entienda de estas cosas. Porque si no entiende, termina tomando decisiones o votando en contra de sí misma porque no sabe. Como decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Al que no sabe, cualquiera lo engaña. Y al que cree que no tiene, cualquiera lo compra. Cerramos hasta acá. Bueno, si te parece.